Muy bien. Tenemos en esta oportunidad vamos a seguir viendo economía abierta. Vamos a tratar en primer lugar el modelo ISLM de economía abierta, también llamado modelo Mendel-Fleming, y una segunda parte con algunos conceptos adicionales de economía abierta. Vamos a ver el modelo de Harrow-Balazs-Samuelson y vamos a recordar la identidad ahorro-inversión en contexto de economía abierta. Muy bien, empecemos con el problema número uno. El problema número uno, el ejercicio número uno nos dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados que se muestran no muestran un supuesto del modelo ISLM de economía abierta? Para esto vamos a analizar cada una de las opciones que tenemos ahí. La alternativa A nos dice que en el modelo ISLM de economía abierta se cumple la condición Marshall-Lerner. Nosotros, aquellas personas que estuvieron en la sesión anterior, nosotros demostramos parcialmente esta condición, la condición Marshall-Lerner. ¿Qué nos dice esta condición? En pocas líneas, una depreciación del tipo de cambio tiene como resultado un incremento de las exportaciones netas. ¿Por qué? Esto también se conoce como que el efecto valor de las exportaciones netas, el efecto volumen. El efecto volumen de las exportaciones netas es mayor al efecto valor. Este es un supuesto clave en el modelo Mendel-Fleming. Esto lo vamos a ver más adelante porque es importante. Lo vamos a ver con más detenimiento en los problemas 2 y 3. Muy bien. Entonces, la primera alternativa es verdadera. La condición Marshall-Lerner es un supuesto del modelo Mendel-Fleming. La segunda alternativa, ¿qué nos dice? En un modelo de economía abierta existe perfecta movilidad de capitales. En el modelo original, en el modelo básico de economía abierta, este es un supuesto primordial. ¿Por qué? Esto va a permitir las transacciones de activos financieros sin ningún tipo de restricción. Muy bien, entonces la alternativa B también es verdadera, sin ningún tipo de trabas. Muy bien, la alternativa C, ¿qué nos dice? En el modelo ISLM en economía abierta, el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio real. El modelo de Mendel-Fleming trae un supuesto del modelo ISLM de economía cerrada. ¿Cuál es este supuesto? Que el nivel de precios es fijo, tanto a nivel doméstico como en el resto del mundo. ¿Qué significa esto? Si nosotros recordamos nuestra definición de tipo de cambio real, en donde este es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el cociente de los precios internacionales entre los precios nacionales. Si ambos precios son fijos, el modelo asume de que estos precios son iguales. Por lo tanto, cuando hablemos de tipo de cambio, no hacemos distinción si hablamos de tipo de cambio nominal o tipo de cambio real. Muy bien, entonces esa alternativa es verdadera también. Ahora, la alternativa D. ¿Qué nos dice? El tipo de cambio se ajusta lentamente. Para esto vamos a recordar también algo que vimos en la sesión pasada, que es la paridad descubierta de tasas de interés. En el modelo Mendel-Fleming se cumple la paridad descubierta de tasas de interés.
¿Qué significa que se cumple la paridad descubierta de tasa de interés? Que la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional sumada a una expectativa de depreciación del tipo de cambio. El modelo estándar de economía abierta asume o simplifica aún más esa relación, asumiendo que la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional. ¿Esto qué significa? Que la tasa de depreciación esperada del tipo de cambio va a ser igual a cero. Que la tasa de depreciación esperada del tipo de cambio sea igual a cero significa que el tipo de cambio se ajusta instantáneamente, no de manera gradual, como nos menciona en la alternativa D. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 1, que nos dice cuál de los siguientes enunciados no muestra un supuesto del modelo ISLM de economía abierta, es la alternativa D. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Es importante. Pregunta 2. La pregunta 2 nos dice, en el modelo ISLM de economía abierta con tipo de cambio flexible. Y vamos a ver, por lo tanto, tipo de cambio flexible. En un contexto de tipo de cambio flexible, ¿qué cosa es cierto? Muy bien, tenemos la alternativa A nos habla de política fiscal, la alternativa B de política monetaria, la alternativa C de una política de devaluación y la alternativa D de incremento de aranceles. Vamos a ver si cada una de estas políticas es efectiva. ¿Para qué? Para incrementar el producto de la economía. Muy bien, vamos a analizar las dos primeras, la política fiscal y la política monetaria. ¿Por qué? Primero, la alternativa C no es válida en un contexto de tipo de cambio flexible. ¿Por qué? Porque no existen políticas de devaluación o de reevaluación del tipo de cambio, porque este se mueve libremente. Una política de evaluación ocurre en un contexto solamente de tipo de cambio fijo. Y podemos notar fácilmente que un incremento de los aranceles no va a traer un efecto de incremento del producto. Esto es más bien lo contrario. Incremento de los aranceles tiene un efecto contrario sobre el producto de la economía. Por lo tanto, nos vamos a centrar en analizar, ya descartando las opciones C y D, vamos a analizar las opciones A y B. Muy bien, para analizar, en primer lugar, la política fiscal. Para analizar el modelo ISLM de economía abierta, nosotros podemos hacer dos gráficos. El primer gráfico nos va a mostrar el modelo ISLM tradicional, en donde la LM sabemos que tiene pendiente positiva y la IS pendiente negativa. Pero a este sistema hay que agregarle un gráfico adicional, en donde nosotros vamos a analizar la relación entre el tipo de cambio y el producto de la economía. En este caso, la ISLM tiene la IS tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque en este cuadrante vamos a ver la relación positiva que hay entre el tipo de cambio y el mercado de bienes. ¿A través de qué variable? De las exportaciones netas. ¿Por qué? ¿Qué se está cumpliendo? La condición, perdón, Marshall-Lerner. En el caso del mercado monetario, representado por la LM, al no depender del tipo de cambio, esta es una recta completamente vertical. La intersección, tipo de cambio de equilibrio. El mismo equilibrio, pero en el otro gráfico nos muestra el mismo producto de equilibrio y la tasa de interés, que es igual, la tasa de interés doméstica, que es igual a la tasa de interés internacional. Muy bien, supongamos que hay una política fiscal expansiva, como nos dice el problema. ¿Qué es lo que pasa? La
y S se desplaza ¿hacia dónde? Hacia arriba. Dale IS1. Muy bien. Hay un desplazamiento de la IS del punto 1, vamos a suponer, al punto 2. De la misma manera, la IS que está a la derecha se desplaza hacia abajo. Muy bien. Analíticamente, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer esto, vamos a hacer la versión analítica del modelo en una versión súper resumida. Una política fiscal expansiva, supongamos un incremento del gasto público. ¿Qué es lo que ha traído en el punto 2? Un incremento del producto y un incremento de la tasa de interés. Vamos a ponerlo en términos de tasa de interés nominal. Un incremento de la tasa de interés. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre a continuación? La tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés internacional. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Se está pagando más rendimiento, más interés a los activos financieros que están en el país que a activos financieros que están en el extranjero. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Una entrada de dólares en la economía. Si entran dólares en la economía, ¿qué es lo que ocurre con el tipo de cambio? El tipo de cambio se aprecia. Muy bien, si el tipo de cambio se aprecia, ¿a qué mercado afecta? ¿Al de bienes o al de dinero? ¿A la IS o a la L? Afecta a la IS. ¿A través de qué? A través de las exportaciones netas. Aquí que se cumple, por eso les dije que era importante. Aquí se cumple, perdón, de Marshall-Lerner. Una reducción de las exportaciones netas que trae consigo una reducción del producto y al mismo tiempo la reducción de la tasa de interés hasta igualarla a la tasa de interés nuevamente internacional. ¿Qué significa esto? Gráficamente, que la IS que se había movido hacia arriba retoma su nivel original. Por el lado del análisis de tipo de cambio contra producto, es una apreciación del tipo de cambio. Por lo tanto, aquí que tenemos, el PBI se mantiene constante y el tipo de cambio se aprecia. Por lo tanto, no es cierto que la política fiscal expansiva es efectiva para incrementar el producto, como nos dice la alternativa A. Vayamos a ver la alternativa B. Vamos a ponerla en otra hoja, rápidamente. Política monetaria. En este caso, solamente en este ejercicio vamos a hacer los dos ejercicios de política monetaria y fiscal. En el siguiente solamente vamos a tratar uno de ellos. Muy bien, nuevamente graficamos tasa de interés contra PBI y SLM y tipo de cambio contra producto. Nuevamente el equilibrio, tanto en el gráfico de la derecha como en el gráfico de la izquierda. Muy bien, hay una política monetaria expansiva. ¿Qué significa esto? La LM va hacia la derecha. Muy bien. Hay un movimiento de la LM hacia abajo. Vamos a pasar del punto 1 del equilibrio inicial al punto 2. En el gráfico de la derecha, igual un desplazamiento de la LM.
Muy bien, analíticamente, ¿qué es lo que pasa? Una política monetaria expansiva podemos tratarla como un incremento de la oferta monetaria, ¿cierto? ¿Qué resultados está trayendo el modelo? Un incremento del producto y una reducción de la tasa de interés doméstica. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? La tasa de interés doméstica ahora es menor a la tasa de interés internacional. Por lo tanto, es más rentable tener activos financieros en el exterior que en el país. Por lo tanto, ¿qué van a hacer los inversionistas? Van a sacar sus dólares, va a haber una salida de la economía. Si hay una salida de dólares, una escasez de dólares en la economía, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a encarecer el tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Una depreciación del tipo de cambio. Muy bien. Si hay una depreciación del tipo de cambio, la lógica es igual a la anterior. ¿Qué es lo que ocurre ahora en el mercado de bienes? Va a haber un incremento de las exportaciones netas. Acuérdense, Marshall Lerner, aquí siempre. Eso es clave. Por lo tanto, si se incrementan las exportaciones netas, por lo tanto, se incrementa el producto de la economía como resultado final. Y asimismo también, y la tasa de interés vuelve a incrementarse hasta alcanzar la tasa de interés internacional. Muy bien, ¿cómo reflejamos estos dos resultados gráficamente? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la segunda línea? Se ha afectado el mercado de bienes. Por lo tanto, la IS en el gráfico de la derecha, de la izquierda, perdón, se va a desplazar hacia arriba. ¿Hasta qué punto? Hasta este punto 3. ¿En donde qué es lo que pasa? La tasa de interés doméstica nuevamente es igual a la tasa de interés internacional y el producto es mayor al producto inicial y al producto que se incrementó debido a la política monetaria expansiva. En el gráfico de la derecha, la pregunta es, ¿la IS se mueve? La respuesta es no, la IS no se mueve. ¿Por qué? Porque la relación entre tipo de cambio y producto ya se nota en los ejes. Ya está graficada en el cuadrante. Por lo tanto, es un desplazamiento a lo largo de la curva IS. Por lo tanto, esta curva no se desplaza en el gráfico de la derecha. Por lo tanto, solamente tenemos el movimiento de la LM, que nos muestra el mismo movimiento del producto que el gráfico de la izquierda, pero aquí tenemos un adicional. Aquí nos muestra que el tipo de cambio se ha depreciado. Muy bien, con esta información tenemos que la respuesta correcta a esta pregunta, la pregunta 2, sobre el modelo ISLM de economía abierta con tipo de cambio flexible, ¿es cierto que? La respuesta es la respuesta B. La política monetaria expansiva es efectiva para incrementar el producto. Muy bien, vamos rápidamente a la pregunta 3. Por cuestiones de tiempo, vamos aquí a mencionar la respuesta correcta y vamos a hacer el análisis gráfico igual. En este caso nos dice, en el modelo ISLM con tipo de cambio fijo, es cierto que, en este caso la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa A. En un contexto con política monetaria, con una política fiscal expansiva, esta es efectiva para incrementar el producto de la economía. ¿Cómo ocurre esto? Si anteriormente vimos que en un contexto de tipo de cambio flexible era lo contrario. Veamos lo siguiente. Una característica que ocurre en un contexto de tipo de cambio fijo es lo que se conoce como la pérdida de poder de la autoridad monetaria en controlar el, la oferta monetaria. Y eso lo vamos a ver a continuación. Nuevamente, el mismo gráfico.
Recuerden que estamos aquí lo voy a poner arriba, en un contexto de tipo de cambio fijo. ¿Qué significa? Que cualquier política que nosotros hagamos, el tipo de cambio siempre se va a mantener en ese nivel de E1. Estamos en un contexto de tipo de cambio fijo. Muy bien. Una política fiscal expansiva, rápidamente. La IS se desplaza hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? El producto se incrementa y la tasa de interés doméstica también. Supongamos que esa política fiscal expansiva se realiza a través de un incremento del gasto público. Por lo tanto, hay un incremento del producto y un incremento de la tasa de interés. Por lo tanto, nuevamente, la lógica se parece mucho al anterior análisis. La tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés internacional. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Hay una entrada de dólares en la economía, ¿cierto? Hay una entrada de dólares en la economía. Muy bien. ¿Qué trae como resultado esa entrada de dólares? Nuevamente, si nosotros hacemos, vamos graficando a la derecha, en el cuadrante de la derecha. ¿Qué tenemos? La entrada de dólares nos va a generar muy probablemente lo que se conoce como una presión a la baja del tipo de cambio. A diferencia del análisis anterior en donde el tipo de cambio realmente se llegaba a apreciar, en esta oportunidad hay lo que se menciona que existe una presión a la baja, que es ligeramente diferente. Para que esta presión a la baja no se materialice, entra en acción un nuevo agente económico, que es en este caso el Banco Central. El Banco Central va a comprar y vender moneda extranjera, por ejemplo dólares, para evitar de que el tipo de cambio, en este caso, se aprecie. Y va a hacer que el tipo de cambio se mantenga en el mismo nivel que el inicial. Muy bien, en este caso el BCR, todos estos, lo que el modelo te dice, estos dólares que han entrado en la economía debido a que la tasa de interés doméstica es mayor, ¿qué va a hacer el BCR con todos esos dólares? El BCR va a comprarlos. BCR va a comprar los dólares. El Banco Central va a comprar los dólares. ¿El BCR qué hace con esos dólares? El BCR los guarda como parte de sus reservas internacionales. Por lo tanto, las reservas internacionales del banco se van a incrementar. Pero el BCR no compra dólares así nomás. ¿Qué quiero decir con así nomás? El BCR a una persona no solamente le va, por decirlo de alguna manera, le va a quitar sus dólares a los agentes económicos, sino que tiene que dárselos a cambio de algo. ¿A cambio de qué normalmente se los da? A cambio de moneda nacional, cambio de soles. ¿Qué significa esto? El BCR para poder comprar soles tiene que tener una mayor cantidad de moneda nacional. Por lo tanto, este incremento de las reservas debido al incremento a la compra de dólares del BCR es como si el BCR hubiese incrementado su oferta monetaria. La oferta monetaria se incrementa en la misma cantidad de las necesidades del banco para comprar dólares. Este incremento de la oferta monetaria, ¿cómo se traduce gráficamente? Simple. Es un traslado de la L. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde las tasas se vuelven a igualar. La tasa de interés doméstica con la tasa de interés internacional. Este incremento de la oferta monetaria, nosotros hemos visto hace un rato, ¿qué es lo que trae? Un incremento del producto y una reducción de la tasa de interés. Es lo que se ve aquí en el punto 3. Muy bien, gráficamente, a la derecha, ¿qué cosa es lo que tenemos? Obviamente
el M se tiene que mover. ¿Hasta qué punto? El punto en donde el tipo de cambio el tipo de cambio se mantiene fijo, ya que nosotros estamos en un contexto de tipo de cambio fijo. Aquí podemos ver entonces que el producto, en este caso, el producto de la economía se incrementa y el tipo de cambio obviamente se mantiene fijo. Por lo tanto, como ya hemos dicho al inicio, la respuesta correcta a esta tercera pregunta es la pregunta 3. A ver, vamos a ver si nos da tiempo de resolver esa pregunta. Si no, Piero, lo vamos a dejar para una siguiente sesión, porque estamos hoy día con el tiempo corto. Aquí lo voy a dejar guardado esto, tu pregunta. A ver, por cuestiones de tiempo, Piero, vamos a ir a la pregunta número 4. Pero igual ya tengo anotada tu pregunta de la política arancelaria en un contexto de tipo de cambio fijo. Pregunta 4. A ver, la pregunta 4 nos dice lo siguiente. En una economía abierta con perfecta movilidad de capitales, donde el Banco Central puede fijar el tipo de cambio, ¿qué es lo que ocurre? Este enunciado que tenemos a continuación es lo que se conoce como el problema de la Trinidad imposible en un contexto de economía abierta. ¿Por qué Trinidad imposible? Para esto vamos a graficar un triángulo que nos va a reflejar esta trinidad. Arriba tenemos la perfecta movilidad de capitales. Muy bien. Abajo se va a encontrar en los siguientes dos ejes la disyuntiva que tiene la autoridad monetaria. En una es fijar el tipo de cambio, o sea, tener un tipo de cambio fijo, y en la segunda, en el segundo eje, la otra disyuntiva es fijar la cantidad de dinero, o tener, o dicho de otra forma, tener autonomía sobre su política monetaria. ¿Por qué? Nosotros hemos visto hace un momento que en un contexto de tipo de cambio fijo, el BCR, por ejemplo, en un contexto de política fiscal expansiva, tiene que incrementar su oferta monetaria no porque quiere, sino porque tiene que comprar dólares para mantener el tipo de cambio fijo. Eso quiere decir, en otras palabras, que pierde su autonomía en esos contextos. Muy bien. En estos escenarios, en esta disyuntiva, existen dos escenarios. Vamos a graficarlos aquí y aquí. ¿Qué escenarios ocurren? El primer escenario es el siguiente. Si el BCR en un contexto de perfecta movilidad de capitales quiere fijar el tipo de cambio, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo que hemos visto en el problema 3. Pierde la capacidad de controlar la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque no puede hacer las tres cosas, no pueden ocurrir las tres cosas al mismo tiempo. El segundo escenario, que nos dice, si el BCR, nuevamente, en un contexto de perfecta movilidad de capitales, quiere mantener su autonomía sobre la política monetaria, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? No puede fijar el tipo de cambio. Muy bien. Ya sabiendo los dos escenarios que pueden ocurrir en este contexto de Trinidad imposible, vayamos a las alternativas. ¿Qué nos dice la pregunta? En una economía con perfecta movilidad de capitales, donde el Banco Central puede fijar el tipo de cambio. O sea, estamos en el primer escenario. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? El Banco Central no tiene, como hemos mencionado, control sobre la oferta monetaria. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es la alternativa C. Muy bien, pasemos a la pregunta 5.
Todavía faltan 5 por resolver. Muy bien. La pregunta 5 nos dice lo siguiente. A ver, la pregunta de... A ver, rápidamente. El tema de la dolarización es bastante delicado porque ahí, al igual que lo que ocurre, hemos visto que fijar el tipo de cambio, es como fijar el tipo de cambio, ¿no? La economía no tendría una política monetaria autónoma en el sentido de que sus movimientos, en este caso, por ejemplo, la inflación, va a depender de los movimientos de la tasa de interés de la Reserva Federal. Es un tema bastante delicado. Es como que en Argentina también, si queremos poner ejemplos, es una economía en donde se fija el tipo de cambio. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Por ejemplo, que exista más de un tipo de cambio, existan tipos de cambios paralelos. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre al final es que estos países tienden a realizar políticas de evaluación de su tipo de cambio, Edgar. ¿Por qué? Porque no lo hemos analizado, pero está en la pregunta 3. Estas políticas de evaluación del tipo de cambio incrementan el producto de la economía, el PBI de la economía. Pero haber respondido tu pregunta lo más breve que se puede. A ver, vamos a la pregunta 5. En una economía abierta, donde existe inestabilidad en el mercado de dinero y el objetivo de los hacedores de política es reducir la volatilidad del producto, la autoridad monetaria, ¿qué puede hacer? Esto se conoce como el problema de pool en economía abierta. Nosotros hace un par de sesiones vimos el problema de pool en economía cerrada. En economía cerrada, la autoridad monetaria tenía dos opciones, o fijar la cantidad de dinero o fijar la tasa de interés. Ahora nosotros tenemos dos opciones, fijar un tipo de cambio fijo o fijar un tipo de cambio variable. Y eso va a depender de en cuál de los dos mercados, ya sea en el mercado de bienes o en el mercado de dinero, exista una inestabilidad. ¿Qué cosa era una inestabilidad? Cuando lo vimos hace unas semanas, es un pequeño shock inesperado que ocurre en esos mercados. ¿Cómo se muestra esto gráficamente? De la siguiente manera. Vamos a poner aquí que existe inestabilidad en el mercado de dinero. Muy bien, para esto vamos a hacer dos gráficos que acabamos de ver hace un momento. Vamos a graficar aquí tipo de cambio contra producto. Y aquí también, tipo de cambio contra producto. Aquí tenemos el IS con pendiente positiva y la LM sin pendiente. Aquí también ISLM de la misma manera. Tenemos un tipo de cambio de equilibrio. Tenemos un tipo de cambio de equilibrio. En el primer gráfico vamos a representar qué es lo que pasaría en un contexto de tipo de cambio variable y en el segundo qué es lo que pasaría en un contexto de tipo de cambio fijo. La inestabilidad se grafica asumiendo que la LM no se mantiene siempre en ese equilibrio, sino que esta puede variar, esta puede moverse, perdón, a la izquierda o a la derecha en un monto, en una distancia, perdón, igual a epsilon. Muy bien. En un contexto de tipo de cambio variable, el tipo de cambio puede fluctuar en ese intervalo y el producto también puede fluctuar en un intervalo. Mientras que en un contexto de tipo de cambio fijo, que la LM se mueva a la izquierda o a la derecha, es como que si se aplicara una política monetaria expansiva o restrictiva.
Y en un contexto de tipo de cambio fijo, el resultado final es que siempre la LM retoma su nivel inicial. O sea, la política monetaria retoma siempre el nivel inicial. Si bien eso no lo vimos en el problema 3, ese es el resultado que ocurre cuando se aplica una política monetaria en un contexto de tipo de cambio fijo. Por lo tanto, es fácil deducir que en este contexto, en donde existe inestabilidad en el mercado de dinero, el BCR prefiere mantener una política de tipo de cambio fijo, ya que esta es la que reduce la volatilidad del producto, a diferencia de una política de tipo de cambio variable, ya que en estos escenarios el producto sí va a terminar variando, ya que la política monetaria sí es efectiva en un contexto de tipo de cambio variable, o sea, el producto sí se va a mover ya sea a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la alternativa B. Muy bien, vamos a la pregunta 6. En la pregunta 6 vamos a cambiar ligeramente de tema. Tenemos la pregunta 6 y la pregunta 7 tratan el modelo de Harrow-Balazs-Samuelson. Este es un pequeño modelito de economía abierta para ver cuáles son los principales determinantes del tipo de cambio real. Tenemos el modelo HBB. Por cuestiones de tiempo vamos a enumerar las principales ecuaciones del modelo y vamos a mostrar el resultado final. Con las ecuaciones que ustedes van a tener aquí, se puede deducir tranquilamente el resultado final del modelo. También lo vamos a mostrar. Este modelo asume que en la economía existen existen dos sectores. El sector transable, que es el sector que interactúa con el resto del mundo, que provee bienes que se pueden vender en el exterior, y un sector no transable, que son bienes que solamente se pueden consumir dentro del país y no son, por decirlo de alguna manera, exportables. Un ejemplo clásico, cortes de cabello. Muy bien, cada uno de estos sectores tiene su propia función de producción que depende de un factor productivo. En este caso, solo del trabajo, depende cada una de los niveles de producción de cada uno de los sectores. El sector transable lo denominamos con la letra T y el no transable con la letra E. De la misma manera hay una función de producción para el sector no transable. Y aplicando, la maximización de utilidades, el problema de maximización de beneficios a cada uno de esos sectores, nosotros vamos a encontrar la relación de productividad marginal contra salarios. En este caso, vamos a tener los precios del sector transable van a ser igual a ¿qué? Al salario que se paga sobre la productividad del sector. De la misma manera en el no transable. Aquí a la izquierda vamos a dejar cómo se calcula esto rápidamente. Por ejemplo, en el sector transable, los ingresos del sector transable, ¿a qué son iguales? Al perdón, por las cantidades que se producen. Las cantidades que se producen aquí son iguales a las que se producen. Todo esto menos lo que se gasta en salarios. Los salarios, un supuesto adicional de este modelo es que los salarios son iguales en el sector transable y no transable. Por eso lo denominamos con una letra W igual para cada uno, sin diferenciar si es de uno u otro sector. Muy bien, ustedes con esta ecuación, derivando con respecto a LT, van a poder hallar la relación de la izquierda. Muy bien, las siguientes ecuaciones que son importantes aquí, la ecuación de la paridad de poder de compra, que nos dice que el precio del sector transable nacional es igual a el precio del sector transable internacional multiplicado por el tipo de cambio. La segunda es la definición que normalmente se utiliza hasta ahora en modelos económicos de términos de intercambio. Los términos de intercambio del modelo de Harrow-Balazs-Samuelson es igual a el cociente entre el nivel de precios no transable y los precios de los bienes, perdón, esto está al revés, me parece.
el nivel de precios de los bienes transables sobre el nivel de precios de los bienes no transables. Y si nosotros reemplazamos esta relación aquí, esto no es más que un cociente de productividades. Muy bien. La última ecuación que nosotros tenemos que saber, y es a partir de la cual se obtienen todos los resultados, es la del tipo de cambio real, que es la que nosotros ya conocemos. El tipo de cambio real en el periodo T minúscula es igual al tipo de cambio multiplicada por el nivel de precios extranjero por el nivel de precios doméstico. Todos en el periodo T minúscula. Aquí es lo donde viene lo interesante. El nivel de precios, por ejemplo, de la economía doméstica es una combinación lineal de los precios del sector transable y el sector no transable. De cada uno tiene su peso en el nivel de precios. Ese peso viene representado por el coeficiente alfa. Muy bien. De la misma manera ocurre para los precios internacionales. ¿Qué tenemos que hacer aquí para obtener la relación, el resultado final del modelo Harrop-Balazs-Samuelson? Súper simple. Hay que reemplazar estos valores aquí. Al final, ¿qué resultado van a tener? Van a tener el siguiente resultado. Vamos a colocarlo hasta qué paso. Vamos a colocarlo hasta qué paso. El logaritmo. No. Sí, vamos a poner en términos logaritmos. El logaritmo del tipo de cambio real es igual a esta proporción al peso de los bienes no transables en el índice de precios nacional, en el índice de precios, todo esto multiplicado por la diferencia de productividades del sector no transable menos el sector transable nacional, menos la misma relación, pero para el sector, para la economía internacional. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen los autores aquí? Simplemente ese logaritmo le vamos a cambiar la nomenclatura y vamos a ordenar los términos de arriba. Vamos a colocar juntos las productividades de los sectores no transables menos las productividades de los sectores de los sectores, perdón, no, perdón, aquí estamos mal. Solamente lo que vamos a hacer es reemplazar. Y esto para los sectores extranjeros, para la economía internacional. Muy bien. Aquí, ¿por qué he tenido que llegar a estos pasos previos? Porque hay un supuesto adicional en el modelo Harrop-Balazs-Samuelson. Las productividades de los sectores no transables de ambas economías son iguales. Por lo tanto, ¿qué nos dice el modelo al final? Que el tipo de cambio real entre dos economías va a depender exclusivamente de la diferencia de productividades entre sus sectores transables. Ese es el resultado final del modelo Harrop-Balazs-Samuelson. Nuevamente, el tipo de cambio real entre dos economías va a depender exclusivamente
de la diferencia de productividades de los sectores transables. Muy bien, el problema nos dice lo siguiente. En el modelo HB Samuelson, un incremento de la productividad del sector transable de la economía doméstica, o sea, un incremento de la productividad del sector transable de la economía doméstica, ¿en qué se traduce? ¿Qué resultados? ¿Cómo impacta el tipo de cambio real? Se traduce, por lo tanto, en una reducción del tipo de cambio real, ¿verdad? Es bastante obvio, una apreciación del tipo de cambio real. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la alternativa C. Lamentablemente por tiempo no podemos desarrollar todo cómo se llega al modelo final, pero espero que ustedes puedan hacerlo con esos insumos. Pregunta 7, rápidamente. Sobre las conclusiones del modelo Harrow-Balazs-Samuelson, ¿cuáles eran? El tipo de cambio real depende únicamente de la diferencia de productividades. Muy bien. No es cierto que analicemos la primera alternativa. Un país cuya productividad crece más rápidamente que en el resto del mundo. ¿Qué quiere decir? Que la productividad del sector transable nacional es mayor o crece más rápidamente que la productividad del sector transable internacional. A ver, acá nuestro compañero nos menciona sobre el supuesto de... A ver, su compañero nos menciona que el supuesto de que el precio de los transales tiene que ser mantenerse constante para que la PPP sea igual a 1. Ese supuesto sí se utiliza en el desarrollo de pasar del tipo de cambio real de esta relación hasta el resultado del modelo final. Y que no te preocupes por eso. Ese resultado se mantiene. Muy bien. Continuemos. La alternativa A nos dice que un país cuya productividad crece más rápidamente que en el resto del mundo, que nosotros la reflejamos mediante esta relación, el tipo de cambio en esta economía se va a apreciar. El tipo de cambio se va a reducir. Esta aseveración es verdadera. A ver, Piero, dame un segundo para responderte a tu pregunta. Déjame terminar esta pregunta y te respondemos, para poder terminar los 10 problemas en el tiempo estipulado. A ver, déjame ver rápidamente. En la ecuación, los límites del tipo de cambio real respecto a las productividades se puede atención. A ver, sigamos y te respondo en un momento, no te preocupes. A ver, la segunda alternativa y la pregunta 7. La evolución del tipo de cambio depende exclusivamente de diferencias tecnológicas. Esto es cierto, solamente depende de las productividades del sector transable, en este caso.
Muy bien, la alternativa C, ¿qué nos dice? La evolución del tipo de cambio depende exclusivamente de las diferencias de la intensidad del uso del trabajo entre los dos países. Como se puede ver, esa alternativa es falsa, debido a que lo que importa son las diferencias entre tecnologías. Muy bien, entonces la respuesta a esta pregunta sería la alternativa C, ya que en realidad la diferencia del tipo de cambio, como hemos dicho, venimos repitiendo, depende de las diferencias entre tecnologías. A ver, Piero, para responder a tu pregunta, vamos a hacer un espacio aquí abajo. Muy bien. ¿Dónde vamos a utilizar este concepto de la paridad de poder de compra? Cuando nosotros reemplacemos aquí los valores de los niveles de precios, tanto internacionales como nacionales, nosotros vamos a llegar en algún momento a la siguiente relación. Esto no es parte de la pregunta 7, es parte de la pregunta 6. Nosotros vamos a llegar más o menos a la siguiente relación. Perdón, vamos a hacerlo así. En algún momento, cuando ustedes es un tema de ordenar términos, nada más. Vamos a llegar a la siguiente relación. Nosotros en algún momento vamos a llegar a a esa relación. ¿Cómo vamos a utilizar la paridad de poder de compra? Aquí. Este término nosotros lo vamos a igualar por paridad de poder de compra. Sabemos que esto es precios de bienes transables. Por lo tanto, todo este término de aquí grande va a ser igual a 1. Y el tipo de cambio real nos va a quedar de la siguiente manera. Para poder resolver esto más fácil, a esta primera parte, una forma de resolverlo es esto, llamarlo. No, con esto es suficiente. Pues si nos adelantamos más, vamos a terminar resolviendo todo. Entonces, Piero, la paridad de poder de compra la vas a utilizar, como te decía, al momento de reemplazar los niveles de precios en la relación de tipo de cambio real. Al momento de ordenar términos, vas a llegar más o menos a este resultado. Para poder quedarte solamente con estos dos, son los que te importan, en esta primera parte vas a aplicar paridad de poder de compra. Precios de los bienes transables internacionales por el tipo de cambio, por paridad de poder de compra es igual a los precios de los bienes transables nacionales. Vas a tener el mismo numerador y denominador, y ya, se baja. Y no vas a tener problema. Seguro se ha confundido esto un poco. Aquí, claro. Vamos a ponerlo aquí más claro. Tal vez para todos. Esto no es, creo que aquí no quedó claro. Esta es la paridad de poder de compra, creo que me equivoqué aquí, es para solamente los bienes transables. Tal vez esa es tu pregunta, ¿por qué el tipo de cambio real no puede ser uno? Con eso espero que haya quedado claro. A ver, resolver solo la pregunta número 8, por cuestiones de tiempo. Muy bien, tenemos que en el mundo existen dos países, el país A y el país B. Cada uno de estos países tiene su propia función de ahorro e inversión. Muy bien, asimismo, cada país tiene su propio nivel de producto, que se determina de manera exógena. Y este es igual a 3000 y el otro es igual a 300. Muy bien. La pregunta nos dice, en una situación de autarquía,
¿A cuánto es igual la tasa de interés y los niveles de ahorro e inversión de cada economía? Muy bien. Considerando una solución de autarquía, ¿qué quiere decir? Que en cada uno de esos países se determina la tasa de interés de manera individual. Por lo tanto, nosotros vamos a determinar la tasa de interés del país A través de igualar ahorro e inversión del país A y para el país B de la misma manera. Muy bien. Del país A, ¿qué tenemos? 350 más tasa de interés A más 0,2. ¿A cuánto es igual el ingreso según el problema? 3.000. Y el ahorro es 1.000 menos 2 RA. Muy bien. Aquí que tenemos tasa de interés del país A más 950 igual a 1.000 menos dos veces la tasa de interés, tres veces la tasa de interés es igual a 50. La tasa de interés del país A es igual a 16,67. Ese resultado, si ustedes lo reemplazan en el ahorro, por ejemplo, les va a dar 966,67. Si lo reemplazan con la inversión, les va a salir lo mismo. Para el país B, la misma lógica, súper sencillo. 10 más la tasa de interés B, que es la función de ahorro, 0,2 por el ingreso que es exógeno, que nos va a dar que es 300, menos RB. Muy bien, denme un minuto y terminamos aquí. Aquí, como resultado, vamos a tener que la tasa de interés del país B va a ser igual a 40. Si nosotros reemplazamos esto en la función de inversión, vamos a tener como resultado 110. Esto va a ser igual también a la inversión de B. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta va a ser la alternativa A. Muy bien. A ver, como mencionan aquí, hay otra clase a continuación, por lo tanto, solamente voy a dejar marcado cuáles son las respuestas a la pregunta 9 y a la pregunta 10. La respuesta a la pregunta 9 es la B. La tasa de interés cuando las economías interactúan es igual a 20, es igual a 26. Y la cuenta corriente del país A de la pregunta 10 es la alternativa D. ¿Cómo obtienen esto rápidamente? En la 9 van a hacer lo siguiente, van a sumar ahorro de ambos países es igual a la inversión de ambos países. Y van a suponer que la tasa de interés A es igual a la tasa de interés B. Y ahí les va a salir 26. Y para el segundo resultado, para la cuenta corriente es súper simple. De las primeras clases, el ahorro menos la inversión del mismo país es igual a su cuenta corriente. Y esto es igual al ahorro externo. Por ejemplo, aquí les va a salir 28 para la economía A. Para el país A. Para el país B, le tiene que salir lo siguiente. Este es igual a su cuenta corriente, es igual al ahorro externo, y les va a salir menos 28, ya que un país va a financiar al otro. Muy bien, muy bien chicos, y por, por esta oportunidad vamos a dejar la sesión hasta aquí. Tal vez si los chicos de Infot me dan un minuto para poder subir la hoja de ejercicios, para poder compartirlas ahorita con ustedes a través del chat. Solamente necesito un minuto.
A ver, chicos, acabo de subir en el chat para todos la clase del día de hoy. Si tienen como no hemos tenido tiempo para preguntas, si tienen alguna pregunta adicional de la clase, estoy colocando mi correo electrónico. Bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.